tenemos una invitada también que vamos a hacer una llamada telefónica porque claramente los candidatos no están acá en la localidad, pero están dispuestos a salir telefónicamente. Mirna, vos sos una dirigente de Fuerza Patria, sos una persona que transita, recién lo hablábamos, transita la política desde hace mucho tiempo, muchos años, que has estado en el Consejo Deliberante, que tenés una presencia en el bloque que acompañás bastante importante también. Estas elecciones han tomado un valor extra. Sí, la verdad que tomaron un valor extra a las que son generalmente de medio término, sobre todo por la situación que está atravesando el país, ¿no? Este enorme desencanto que hay en la población respecto de los dirigentes en general y en particular de quien hoy nos preside, que llegó a este lugar prometiendo algo y que en la realidad de todos los días no se traduce para nada en el bienestar para el pueblo en general, para las y los trabajadores, ni para los que siempre pensamos que no era la persona indicada, ni para aquellos que creyeron en él y Claro, el lo segmento votaron, que acompañó, que lo digamos. acompañó, muchos de los cuales hoy se sienten defraudados porque la realidad es que el sueldo no alcanza, que hay un montón de cosas cotidianas que se convirtieron en un lujo para muchas personas, que la pobreza no solo no disminuyó, que le están pegando a nuestros viejos repetidamente todos los miércoles por pedir un aumento. Es decir, no solo no se da el aumento ni se trabaja para tratar de que los jubilados y las jubiladas estén mejor, sino que además les pegan, los lastiman, que no les importa el Garrahan, por ejemplo, la discapacidad, las personas, y todo esto que parecen enunciados, atrás de eso hay personas, hay seres humanos de diferentes edades, de carne y hueso, que creyeron en este presidente, en esta alternativa, que no creyeron y que piensan diferente y que están sufriendo unas consecuencias enormes. Entonces, lo que empezó a convertirse en trascendental Sí. es la oportunidad de decir, por este lado no, de decirle al presidente, hay que realizar cambios en este proyecto que tiene de gobierno, porque por este lado no podemos ir. Bien. Hablan de equilibrio fiscal, pero ese equilibrio fiscal no solo no existe, sino que estamos yendo a pedir dinero prestado cada vez más, ahora de nuevo. Y eso tampoco se traduce en ningún beneficio, en ninguna obra, en que las universidades tengan lo que tienen que tener para funcionar, etcétera. Y básicamente una cosa que se le reclamaba a los dirigentes nacionales del gobierno es que si bien, si es cierto que la macroeconomía funciona establemente, el beneficio todavía por derrame no llega a la gente, claramente. Bueno, claramente yo no estoy de acuerdo con la teoría del derrame, este, parada desde el peronismo. Siempre dijimos que para que las cosas sucedan hay que hacer que sucedan. Nunca van a derramarse. Y justamente esta mentira para nosotros de que está probada, de que primero todos los que tienen tengan más para que después los que menos tienen reciban algo, es una forma en la que siempre los más poderosos se han aprovechado del Van a tener más pueblo, de las y los oportunidades, claro. trabajadores y del resto de las personas. Nosotros estamos hablando de un 10% de la población que está beneficiada por una política que sí, que se enriquecen, pero que no, nada tiene que ver ni con las fábricas, ni con las pymes, ni con los comerciantes, ni con los trabajadores, ni con los jubilados menos. Entonces, sin que esta gran porción del pueblo esté mejor, por lo menos llegue a fin de mes, pueda elegir qué comer, comprarle zapatillas a sus hijos y Sí, sí, la vida cotidiana, digamos. vivir medianamente bien, no hay cadena posible para que mejore la situación. Entonces, bueno, me parece que es la oportunidad para hacer un llamado de atención, que el presidente con su grupo de ministros y asesores pueda escuchar lo que el pueblo le está diciendo
que dejemos de lado la violencia como método de relacionarnos, no solamente la violencia física, que es explícita, por ejemplo, en el caso de los jubilados, sino también la violencia cotidiana que se ejerce a través de las redes, de los comentarios, y que seguramente mañana vamos a ver en el diario también de esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien opina diferente, muchas veces en lugar de escuchar y decir no estoy de acuerdo, no me parece, apelamos a la descalificación, los apelativos, el maltrato, la violencia, y esto se viene sucediendo no es de ahora, desde hace un tiempo, pero ahora está avalado desde el poder real que nos gobierna. Y frente a todo esto, digamos, frente a esta mirada respecto de la sociedad y el gobierno, en cada uno en su lugar, ¿por qué crees que hay, primero, por qué llegó Milei, que salió de ser un panelista de programa económico, a presidente de la nación, sin partido, sin historia política? Yo creo que justamente por eso, porque no tenía historia política y hubo un gran sector que vio la posibilidad, la oportunidad de generar un cambio. Un sector, digamos, desde... De la población que lo apoyó, pero también un sector del poder que entendió más rápidamente que Bueno, pero nosotros sectores los de poder dirigentes siempre hay, políticos. incluso en los partidos políticos. Está bien, pero quienes manejan la comunicación y quienes hoy manejan en Argentina el poder real son los mismos. ¿Sí? Hoy. Y Pero ayer cuando él era un panelista también sigue siendo lo mismo. El poder económico en Argentina sabemos quién lo tiene, el famoso círculo rojo, sabemos quiénes son las familias que desde hace, no te digo años, más bien siglos, manejan el poder económico en la Argentina, y cuando eso fue interrumpido por gobiernos populares, cómo se utilizó la información para descalificar, perseguir, maltratar, ¿sí?, a los líderes populares en general. Entonces, la realidad es esa. Por un lado, la oportunidad de tener un representante propio que creyeron podían generar cambios. Y por otro lado, los errores propios de nuestro gobierno, que nos tenemos que hacer cargo, que en el último gobierno nuestro, la gente no estuvo contenta porque no se pudieron cumplir las expectativas de gran parte de la población en cuanto al crecimiento y algunas modificaciones, más allá de las explicaciones que podamos dar, que las tenemos, pero no se cumplieron esas expectativas. Y eso también generó un desencanto que hizo que mucha gente ponga la mirada en otro lado. en una alternativa que además les prometía cosas fantásticas, ¿no? Lo de la dolarización, la oportunidad que muchos jóvenes y no tan jóvenes creyeron de cobrar en dólares, de la transparencia absoluta, que claramente estamos viendo que nada de eso sucedió. Entonces, por eso hoy me parece que es importante primero ir a votar. Lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creemos que es mejor. Por supuesto que nosotros les pedimos que nos acompañen, que vean la coherencia de nuestras candidatas, que vean que nuestras candidatas son las personas que no solo están dispuestas, sino que pueden dar fe de que sostienen con el pecho lo que dicen con la boca, ¿no? Porque son aquellos que en el Congreso y en el Senado defienden los recursos neuquinos, defienden a los trabajadores, defienden las universidades, pero también es importante que aquel que no piense como nosotros vaya y exprese el domingo su parecer y su opinión, porque esto es la democracia. Absolutamente. ¿Sí? Y de esto nos de esto hablábamos recién fuera de micrófono. Claro, y es importante que todos, dirigentes, candidatos y autoridades hoy en los distintos estamentos, podamos escuchar al pueblo, podamos escuchar lo que nos están diciendo en general, ¿no? No solo una señal en particular, sino en general. Y por eso se volvieron tan importantes. Yo espero que el presidente y su gabinete pueda escuchar lo que el pueblo le viene diciendo ya en las calles, con las marchas por la universidad, en defensa de los jubilados, pero también
en las elecciones del domingo va a haber un mensaje. Absolutamente. ¿Sí? Y es importante De hecho, lo más rico aparece después de las elecciones. Ahí es donde empieza a leer la letra chica y a entender el parecer de la población, de cada población. Claro, y como estamos justamente a mitad de término, en Claro. 2 años de gestión justo, la oportunidad también de cambiar, Claro. de modificar el rumbo en algunas cuestiones para, De mover el timón, como se dice. para estar más cerca de lo que necesita nuestro pueblo. Bueno, hablando de la campaña y de los candidatos, yo tengo un machetito de los candidatos de cada partido. Silvia Zapag, que no podemos contar nada nuevo de Silvia Zapag porque lo conoce todo el mundo en la provincia del Neuquén, un apellido singular en la provincia del Neuquén, vinculado al crecimiento, al desarrollo, por su familia y por su propio accionar político a través de los años. Silvia Zapag es la principal candidata a senadora. Así es, la principal candidata a senadora. Ella es senadora actualmente, va por la renovación de la banca. Esperamos que esto suceda, que después del domingo podemos decir que nos va a seguir representando. Y es esto un poco lo que te decía recién, ¿no? Es con quien podemos dar fe nosotros de la coherencia de que para defender Neuquén hay que defender la patria. No se puede defender Neuquén si no defendemos nuestro país. Somos un país constituido por 23 provincias, ¿sí? Y la ciudad autónoma, y para ser escuchados tenemos que estar aliados, sumar fuerzas con otros sectores. Un senador, una senadora de un partido provincial, sin ningún aliado, ¿cuánto puede defender a Neuquén? ¿Sí? Ya bueno, de hecho nos viene pasando. Tenemos como el mejor ejemplo, es el último, que es Lucila Crexel, que está hoy en el Senado de la Nación. Vergonzoso lo que ha hecho, vergonzoso, porque además cualquier voto dependía de su capacidad de negociación para obtener beneficios personales. No por, sí, recuerdo el caso. No por ideas, no por un partido político, no por defender un sector, estemos de acuerdo o en desacuerdo, sino por beneficio particular y propio. Entonces, hay que sumar fuerzas. Para sumar fuerzas necesitamos tener aliados y una mirada nacional. Neuquén es una provincia de las 23 provincias de nuestro país, la más linda, la que tiene muchísimo potencial, la que tenemos que cuidar y defender. Sí, pero eso se hacen con hechos concretos, votando proyectos concretos y aliándonos con otros sectores para conseguir que los beneficios para Neuquén, que también son muchas veces para otros sectores, como por ejemplo la zona fría, que tuvimos la oportunidad de estar. Te vi en los diarios. Se defiende allá y se defiende buscando las posiciones en serio. Ella está en relación con el actual gobernador, o sea, tiene relación, ella es senadora en la actualidad. Claro, Silvia es senadora en la actualidad. Y tiene relación con el gobernador porque convengamos en que el diputado está directamente vinculado a la población de cada provincia, pero el Senado está vinculado al gobierno de esa provincia. Es el que defiende las cuestiones que necesita el gobierno de esa provincia. Por eso, cuando sale el gobernador a decir necesitamos gente de la neuquinidad para que sea así o sea, está diciendo necesito gente de mi riñón, de gente que responda a los mandos de la provincia. Bueno, lo mismo dijo cuando vino a hacer campaña a Villa Langostura, que necesitaba intendentes de su riñón. ¿Cómo estamos en Villa Langostura? No. Bueno, a eso vamos, ¿no? Que la realidad es que hoy en el Senado de la Nación los que están defendiendo Neuquén son los senadores de Fuerza Patria, en realidad de Unión por la Patria, que se llamó nuestro anterior frente, pero representados en Oscar Parrilli y en Silvia Zapag, que están diciendo qué pasa con las hidroeléctricas, no queremos esto. ¿Por qué? Porque los representantes del gobernador actual votaron a favor del RIGI, por ejemplo, votaron la ley Bases. Y la ley Bases en los dos, en el Senado también, porque Lucila Crexel es la que está en contacto directo con el gobernador. Él la define como propia. Sin embargo, eso posibilitó que, por ejemplo, hoy se estén concesionando o intentando concesionar nuevamente las hidroeléctricas neuquinas sin ninguna participación del gobierno provincial. Entonces, a esto me refiero cuando digo hay que
sostener con el pecho lo que se dice con la boca. No podemos ser federalistas para afuera, ¿sí? Desde el discurso, y cuando tenemos la posibilidad de marcar eso, corrernos de ese lugar. Esto es lo que nosotros estamos señalando. No es menor. No, por supuesto que no es menor, por eso venimos recorriendo la provincia, venimos hablando con las vecinas y los vecinos, venimos hablando con Neuquén para no solo ver la realidad de lo que se está viviendo acá en la provincia, sino que podamos unir esto a lo que está pasando con el resto del país, ¿sí? Porque hay claramente un discurso que nos interpela a todos que tiene que ver con el ser neuquino. Yo soy neuquina. Y eso es un discurso emotivo, ¿sí? Que nos llega a todos. Claro que queremos defendernos. Bueno, pero los recursos no se defienden con discursos, se defienden con acciones. Y para eso es importante estar en la banca cuando hay que estar, no pararse, en el Congreso y en el Senado. Votar en consecuencia para poder defender esos recursos, ¿sí? Esta es una parte. Lo otro, claramente, nosotros estamos en una posición en la que no acordamos para nada con el gobierno nacional, ni los recortes, ni el maltrato, ni el que ponga por arriba de todo el equilibrio fiscal cuando ni siquiera lo pueden mostrar, ni mucho menos en la entrega de la soberanía de nuestros recursos, yendo a endeudarnos y endeudarnos sin saber ni cómo se va a pagar ni con qué. Claro. Ustedes sostienen que en realidad hay como una entrega pactada, no blanqueada de recursos. Y claramente, ¿cómo vamos a pagar una deuda cada vez más grande, donde no pasó por el Congreso, donde no se pusieron cláusulas, donde no están diciendo desde dónde se va a sacar el dinero para pagar? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa si con todos los recortes que ellos hicieron, ¿sí? Con todo lo que prometieron que iban a recortar y lo hicieron, a costa del pueblo? Pero fuera de eso lo hicieron. ¿Dónde está esa plata? Si lo único que se han pagado son intereses de deuda. ¿Dónde está ese dinero? Esto es lo que nosotros decimos. Hay una transferencia enorme del dinero de los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados y jubiladas, a los sectores concentrados de poder, que lo que hicieron es timba financiera. Pero eso, si eso fuese así, explicado y real, hoy tiene mayoría la oposición frente a lo que dice el gobierno. Podrían interpelarlo tranquilamente. ¿Vos decís? Tienen mayoría, de hecho. De hecho, Caputo ni siquiera se presentó ninguna sola vez en el Congreso, Bien, porque no se están respetando, ¿sí?, los procesos constitucionales por los cuales los funcionarios debieran dar explicación. Hay herramientas legales y constitucionales para, teniendo la mayoría que tiene la oposición en general, digo, no la oposición de un partido, sino la oposición en general. ¿Cuántos diputados y cuántos senadores tiene el presidente propios? Bueno, tiene todos los aliados que le votaron, como el gobernador de la provincia de Neuquén, que le votaron todos los proyectos, ¿sí? Porque tanto el diputado Giancafilo como la senadora Crexel son los que apoyaron eso. Entonces ahí, por ejemplo, tiene un aliado, tiene aliados en Córdoba, ¿sí? Tiene aliados en Entre Ríos. Entonces, así construyó esa mayoría que hace que gobierne un montón de ocasiones por decreto, y recién ahora, ¿sí?, con el trabajo de nuestro espacio político con otras fuerzas, también se han logrado, ¿sí?, acuerdos para poner determinados frenos. Por ejemplo, al tema de los decretos, ¿no? Por ejemplo, el nuevo proyecto que tiene, media sanción, para que no se pueda seguir endeudando sin que pase por el Congreso de la Nación y que sea debatido y discutido. Por eso lo que está en juego es mucho. No quiero que se nos escape el tiempo y poder darle también, darle que si vos a mí me das charla, yo sigo. No, y a mí me gusta discutir, así que podemos estar hasta mañana a la mañana, pero la idea era poder charlar también con Silvia. Hola, buenas noches. Voy a subirle un poquito el volumen porque la tengo muy baja, Silvia. Lo voy a poner ahí está. Ahora sí. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá estábamos charlando Con Mirna. con Mirna, Hola exactamente. Silvia, ¿cómo estás? Hola Mirna, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por llamar. Bueno, en principio, estoy muy cerca. Usted dígame, Juan, porque yo no tengo el retorno tan fino. Silvia, el otro día me sorprendí leyendo, Mauricio Blanco es mi nombre, ya nos hemos visto en alguna oportunidad, pero no hace poco. El otro día me sorprendí, en realidad leí que había sido invitada por la gente que integra la agrupación MAPO del Movimiento Popular Neuquino y creo que habías estado en la seccional primera y investigando un poquito, leyendo y qué sé yo, me doy cuenta que hay un montón de gente del MPN que está volcándose a apoyar esta candidatura tuya. Sí, la verdad es que fue una sorpresa. No fue la seccional primera, fue el distrito centro. Ah, en el Distrito Centro. Que pertenece a la seccional primera, sí. Era la primera vez en 25 años que yo pisaba nuevamente una sede del MPN, ¿no? Desde que mi padre había dejado de ser gobernador y que yo había denunciado al gobernador Sovich por un negociado del petróleo en ese momento, que estaba la empresa Repsol, es que, bueno, se me hizo a un lado del partido y después yo terminé militando en el peronismo, Tal cual. ¿no? Tal cual. Bueno, así que ellos me invitaron a la sede y me ofrecieron su apoyo en esta campaña. Y a partir de ahí, bueno, muchas personas, muchos dirigentes, muchos militantes del MPN Sí. están trabajando para esta campaña nuestra. Y yo me imagino, Silvia, algunos recuerdos que han vuelto de manera significativa en el momento de ingresar ahí al salón de Y Distrito a mí Centro. lo que más me llama la atención, que bueno, que todos ellos, bueno, algunos ex compañeros, otros que recién conozco, hablan conmigo como si no hubiera pasado el tiempo. Claro. Y me tienen absoluta confianza. Eso me gusta mucho. Me ha sorprendido gratamente, ¿no? Me imagino que sí. Ellos fueron la mayoría militantes del MPN en la época que mi padre fue gobernador. Totalmente, sí. Después Sí, de sí. eso el movimiento popular neuquino cambió muchísimo, se derechizó y bueno, y pasó lo que está pasando ahora, que no figura en la lista única. La gente del MPN no tiene su partido para poder apoyar. Claro. Y es que yo les digo que yo sigo siendo afiliada del Movimiento Popular Neuquino, que milito en el peronismo, que nunca hablé mal del Movimiento Popular Neuquino, que aprendí a hacer política junto a mi padre Felipe Zapal. Bueno, que sigan confiando en mí y que me voten. Bien. Sí, bueno, es una realidad esto de que no hay candidatos del MPN, no presenta candidatos, lo dijo creo que el mismo Jorge Zapag en calidad de presidente de la convención provincial, que no iba a haber participación en esta elección por el Movimiento Popular Neuquino, pero que claramente muchos afiliados del MPN están distribuidos de alguna manera con los afectos o las personas o los candidatos con los que se sienten más cómodos, ¿no? Recordemos que el MPN en la provincia del Neuquén tiene un número de afiliados importante que al no 90, tener... Sí, 90.000 afiliados. 90.000 afiliados, es un número súper importante y que de alguna manera van a dirigirse a algún espacio político que sientan que los representa. Claro, van a tener que votar a alguien. Exactamente. Ahora están enojados con Neuquinizate, que es al partido que apoyaron para que estuviera en el gobierno provincial. Uh-huh. Bueno, acá estamos nosotros, Fuerza Patria,
que Claro. siempre está en el mismo lugar, que es el peronismo, que es el que le puede poner freno a Milei, que, bueno, todas las fuerzas progresistas y democráticas que componen o que están en la República Argentina tienen que juntarse porque nuestra patria está en peligro, está en peligro. Entonces todas las fuerzas que pensamos que somos democráticas tenemos que juntarnos para poner freno a este gobierno que viene a buscar la disolución nacional, arruinar nuestras vidas, desordenar nuestras vidas y hacernos perder soberanía, ¿no? Entonces, que el peronismo esté junto al movimiento popular neuquino o que el movimiento popular neuquino esté junto a las fuerzas que componen Fuerza Patria, me parece el mejor lugar para dar batalla. Vos sabés que, bueno, hay un nacimiento original del MPN del brazo del peronismo. Sí, por supuesto. O Mi sea padre era peronista. Claro, Fue intendente de Perón cuando Neuquén era territorio nacional, sí, y los intendentes eran nombrados por el presidente. claro. Y él estuvo en la resistencia y disculpas, Sí, y sí. cuando Perón mandaba a votar en blanco, mi padre vio que el voto en blanco era el que ganaba, pero que no producía ningún efecto. Y ahí es que convocando al resto de los intendentes peronistas, también nombrados por Perón, conformó el movimiento popular neuquino. Y bueno, y la historia que ya sabemos todos. Totalmente, ¿no? la historia que está escrita y la que no está escrita, que se conoce a través del paso de los dirigentes a través de los años. Sí, Silvia, estamos en un momento... Sí, perdón. no, te iba a preguntar, porque recién lo hablaba con Mirna, se lo pregunté a Mirna, digo, ¿cómo hace, vamos a suponer que obtenés la renovación de la banca por la provincia del Neuquén en el Senado? ¿Hay relación con el gobernador? ¿No hay relación? ¿Se hablan? ¿No se hablan? ¿Hay una relación cordial? No, yo siempre soy cordial, o sea, que se esté en un partido diferente para mí no es motivo Claro. de que falte cordialidad, todo lo contrario. Aparte, pertenezco a un cuerpo donde hay distintas voces y el que haya distintas voces hace que uno pueda crecer, Sí, ¿no? enriquece. Porque las diferentes opiniones te hacen considerar situaciones que vos con tu propio criterio solamente quizás no las hubieras considerado, y eso realmente hace crecer cualquier trabajo, cualquier fábrica, comercio, negocio, institución, lo que fuera. Tal cual. Así que, no, yo siempre con toda la amabilidad con las autoridades de mi provincia. Y si hubiera un pedido del gobernador específico sobre algún tema, digamos, se podría charlar, se podría generar Sí, por supuesto. el vínculo para Sí, llevarlo porque adelante. el interés tiene que ser la provincia de Neuquén, no otro. Absolutamente. Claro, Lo que no quiere decir que le discuta algunas cosas, ¿no? no, bueno, sabemos que eso está casi de cajón ya, pero... Claro, claro. Claro, O sea, sí. no me parece bien cómo otorgan las concesiones petrolíferas, no me parece bien que se haya hecho a un lado con la venta de las represas que hay sobre los ríos Neuquén y Limay. Bueno, no me parece bien el abandono a los crianceros del norte neuquino, y tampoco el abandono a todo el entramado turístico del sur de la provincia, Villa Langostura, San Martín, Junín, Aluminé, que después de que se sacó el previaje y que no hay nieve, bueno, están pasándola muy mal. Sí. No hubo ninguna política Sí, orientada a sostener esa situación, de claro. promoción, absolutamente nada. O sea, si yo tengo que decir algo de este gobierno es que
bueno, ha abandonado a Neuquén, ha abandonado a Neuquén. Silvia, ¿has hecho visitas en el interior de la provincia de Neuquén en función de esta campaña? Sí, siempre visito, pero siempre recorro Neuquén. Ujú. Ahora con más ahínco y sin dejar un día libre, ¿no? Sí, me imagino, He recorrido toda la provincia y le he dedicado 2 meses más o menos a recorrer todos los rincones, y ahora estas 2 últimas semanas en la zona de la confluencia. Bien. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Hay como una señal No, de compartir tus pensamientos, tu nosotros proyecto? empezamos de bajo cero y venimos subiendo y seguimos subiendo. Y están todos muy nerviosos con nosotros, así que somos muy optimistas. Bien. ¿Y cómo ves vos el resultado del próximo domingo, teniendo en cuenta que hay un abanico bastante importante dentro de la provincia del Neuquén con distintas opciones para elegir? Digamos, Está polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, como en el resto de la nación. o sea, se cumple esta regla de que si se polariza a nivel nacional, se polarizan las provincias. No sé si es una regla, no sé si es una regla. No, digo regla por el... O sea, porque hasta que no aparecimos Beatriz Gentile y yo Ujú. como candidatas de Fuerza Patria no figuraba. Claro. Era La Libertad Avanza y Neuquinizate. Ahora está Exactamente. polarizada diferente. Desde que nosotras aparecimos, Ha cambiado la condición, digamos. sí, Eh, Fuerza Patria y La Libertad Avanza, como en el resto del país. Como en el resto del país, tal cual. No, yo decía como regla en función de los aparatos a nivel nacional que tienen un nivel de cobertura. De hecho, en este mismo medio estamos pasando publicidades de todo el país, de cada uno de los espacios, y claramente se ve que hay una cantidad enorme, pero los más fuertes terminan siendo a nivel nacional, ¿no? La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Y ahora, hace un tiempo a esta parte, más o menos 20 días a esta parte, había una supuesta, esto porque nadie lo sabe a ciencia cierta, una supuesta polarización entre la neuquinidad y la Libertad Avanza en Neuquén, medido en Neuquén capital, no en el interior. Ahora Eso vos es lo que dice Neuquinizate, porque no quiere quedar afuera, Ujú. pero bueno, es un Sí, es una manera de cada uno ubicarse una dentro manera de sí. no quedar afuera, promocionada por ellos mismos. Ujú. Bueno, Silvia, sabés que yo quería preguntarte porque no sé si es el momento, pero lo voy a hacer igual, en función de saber que estás acostumbrada a recibir preguntas y siempre estar dispuesta a contestar. Sabés que hay como, a partir de la no presentación del partido provincial dentro de estas elecciones y un poco la falta de información de qué es lo que pasa con el movimiento popular neuquino y qué va a pasar en las próximas elecciones a nivel provincial, ya sea para gobernador y los intendentes, ¿no ha aparecido la alternativa o no has pensado, no has fantaseado, no te han propuesto la candidatura a gobernadora de la provincia del Neuquén por Fuerza Patria, entendiendo todo este proceso dirigencial que has vivido, más todo lo que has vivido en función No, de ser... bueno, no sé qué se conversará, pero no, de ninguna manera. Ujú. No, y aparte, si alguien hubiera venido a decir algo, no lo hubiera escuchado, porque yo ahora estoy abocada a esta elección. Sí. Esta elección es esta semana. Yo estoy con todos mis sentidos tratando de recorrer toda Claro. la provincia, visitar la mayor cantidad de personas que pueda, de organizar mis fiscales para el día de la elección,
bueno, todas las tareas que se necesitan para llegar al día de la elección. Totalmente. Y, bueno, y tratando de conquistar a los votantes para que crean y estén seguros de que yo los puedo representar. No pienso más allá del... Bueno, hay gente que está pensando más allá, que no tiene la misma responsabilidad que vos en este momento, que tiene el tiempo para imaginar y que a partir de esta... Bueno, ya lo veremos, Bueno. pero hay que ir paso a paso. No me animaría a hacer una apuesta porque siempre pierdo en las apuestas, pero de todas maneras Sí, la vas a perder. tendremos tiempo para charlar de esto. La vas a perder, sí, Mauricio, mejor quédate. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo la disponibilidad. Gracias, Mirna, por dejarme tu lugar. Muchas gracias. Gran compañera. Totalmente. Nos vemos el bueno. domingo, Silvia, fuerza. Nos vemos el domingo, te esperamos en Neuquén para festejar, Mirna. Dale. Acá convocando a toda la comunidad del sur, a todos los oyentes de ustedes, a que voten a Fuerza Patria. Bien. Somos la única valla de contención a todas las políticas de desguace de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestra soberanía, de nuestra patria. Así que no les vamos a fallar, no les vamos a fallar. Ni Beatriz Gentile como diputada, ni yo como senadora. O sea, nuestra convicción es defender a cada una de las personas de Neuquén. Somos neuquinas de pura cepa. Quieren hacer creer al pueblo que si uno no está en un partido que se llama Neuquinitate, uno no es neuquino y no le tiene amor a su terruño. Nada de eso. Justamente nos mueve el amor por la tierra, el amor por la provincia, el amor por las instituciones de Neuquén, el amor por la gente que hizo grandes a todas esas instituciones, Corfones, salud pública, los maestros, las escuelas, la policía, la gente del EPEN, de Corfones, de todas estas instituciones que hicieron grande a Neuquén, que mi padre creó, que acompañaron el crecimiento de nuestra provincia. Bueno, yo vengo de ahí y no voy a defraudar, así que votennos con toda la seguridad, Fuerza Patria, para defender nuestra provincia y por ende también defender nuestra nación. Muchas gracias, Mauricio. No, por favor, gracias a vos, muy amable. Charlábamos con Silvia Zapag. Bueno, qué personaje político, qué fiera política, Sí. De toda la vida. Bueno, acá nos ha visitado en muchísima cantidad de oportunidades y hemos tenido, en alguna oportunidad, yo he tenido oportunidad de charlar con ella de manera presencial, así como tantos otros, ¿no? Tanto dentro de un partido como del otro, siempre hay esta cordialidad que te da el transitar durante mucho tiempo este tipo de actividad política y que enriquece, como charlábamos con vos hace un rato. Claro, sí, fíjate que, bueno, más o menos estamos alineados, ¿no? Esto de que nosotros tratamos de hacer llegar a nuestra población es justamente la coherencia, más allá de que no es necesario ponerse de acuerdo de antemano en qué decir cuando las ideas y los pensamientos están claros y los objetivos también. Esto de que para defender Neuquén hay que defender la patria, Claro. ¿sí? Que no es una cosa sin la otra, que estamos orgullosas y orgullosos de ser neuquinos, pero que eso se tiene que traducir en acciones concretas, que somos capaces de juntarnos aún en las diferencias y cuando hemos sido adversarios políticos durante mucho tiempo, ¿no? Yo crecí en el peronismo, en una unidad básica recién fundada por mis propios padres, llegados a Villa La Angostura, con el regreso de Perón, la fundaron. Con el correr del tiempo crecí en ese espacio y bueno, y don Felipe Zapag y Silvia, que era su jefa de gabinete, de secretaria privada, eran nuestros adversarios políticos, ¿sí? Porque el peronismo le reclamaba a don Felipe que una vez finalizada la proscripción volvieran a las filas del peronismo.
Sí, entonces, sin embargo, con el tiempo nos podemos sentar a hablar. Y esto no solo con los sectores que tienen tanta afinidad, por eso nos parece tan importante el respeto y la cordialidad que remarcaba también Silvia. Nosotros, por ejemplo, en la realidad política de Villa La Angostura, en mi pequeño paso por el Consejo Deliberante, he tenido la oportunidad de estar trabajando proyectos que por ahí un espacio político completamente contrario, a mi parecer, también hubiera tenido la idea y decir, bueno, armémoslo juntos, y hemos así presentado proyectos conjuntos En conjunto, con claro. el PRO. ¿Sí? Si hay alguna diferencia, es ahí. Y hoy eso mismo está pasando en Angostura con nuestro bloque, y por ejemplo el bloque de Juntos por la Libertad, que se llama acá, Sí. un espacio libertario local. Entonces, cuando realmente estamos pensando en lo mejor para nuestro lugar, podemos, desde el respeto, construir algo. Obviamente vamos a estar en desacuerdo con un montón de cuestiones, pero también vamos a poder ir consiguiendo algunos acuerdos. Hay que tener la disposición. Sí, y la apertura ¿Sí? para poder hacerlo. Y la apertura para hacerlo, porque a veces con otros sectores más cercanos ideológicamente es muy difícil trabajar de acuerdo a los actores del momento, ¿no? Así que bueno, creo que también eso es valioso. Nosotros somos una fuerza que está conducida por el peronismo, como en todos los frentes que se han construido populares con la presencia del Partido Justicialista, pero que también ha incorporado otras fuerzas, otros partidos y otras personas que creemos que están cercanas a nosotros y pueden sumarle. Incluso generar esto de que hablaba Silvia, ¿no? Es decir, si hay voces disonantes, termina siendo para enriquecer. Pero es que de eso también se trata. Vos también tuviste la oportunidad de ser concejal, Sí. y sabés que, bueno, habrá cosas que por ahí en algunos puntos en que no vamos a ponernos de acuerdo, pero hay un montón de otros que sí. Entonces, faltarnos el respeto, maltratarnos, no tiene mucho sentido, y menos a nivel personal, y menos en una provincia chica como la nuestra, con tanto por hacer, aún mucho menos en un pueblo como el nuestro. Entonces, creo que rescatar esos valores, volver a pensar que poner la política en el centro de la escena, saber qué es la herramienta que tenemos para hacer y modificar la vida cotidiana del pueblo y la realidad de los ciudadanos, y tratar de ir mejorando en ese sentido todas y todos, en todas y todos los espacios políticos. Creo que ese es un gran desafío de la democracia, y la participación ciudadana es uno de los puntos más importantes de esto, ¿no? Absolutamente. Por eso el llamado a que se vota por primera vez porque hubo un cambio de ley electoral a partir de este nuevo gobierno, se vota por primera vez con una boleta única de papel, que es un sistema similar al que nosotros los neuquinos conocemos porque ya hace un par de gestiones se cambió por el voto electrónico. Por lo tanto es importante ir por las dudas con lapicera, si bien es obligación de las autoridades de mesa tenerla. Sí, tengo entendido que tienen... negra o azul, nos dice la justicia electoral. Es importante ir con anteojos, aunque parezca un tema menor. Bueno, yo los tengo permanentes, los de ver de cerca, porque si no, no voy a Porque saber. a veces, depende cómo esté generada la boleta, porque nos pasó también acá en Angostura de que cuando se votó con la máquina, no se veía, había personas que no encontraban los lugares y después decían, fui sin los lentes, y bueno, y se demoraban más. Y a veces se ponen nerviosos también porque como está todo el mundo esperando... Y vos estás ahí, ocupando el espacio, te están mirando todo, sobre todo en esta ocasión. Sí, porque no hay cuarto oscuro, es otra de las modificaciones. Entonces los biombos están a vos no te ven lo que votás, pero te ven a vos. Claro. Entonces, todos estos son detalles que hay que tener en cuenta. Si necesitamos, para estar más tranquilos, llevar nuestra lapicera, tener nuestros anteojos para poder marcar y elegir lo que queremos correctamente, saber que en Neuquén es bastante más simple la elección porque tenemos solo 2 categorías que marcar. Es importante que sepamos que hay que marcar las 2 categorías, la de senadores que está primero y la de diputados que está abajo, para que el voto sea positivo para la fuerza
Y es una en lo vez que se nosotros. termina, se dobla. Se dobla por la mitad Y nada más. para que no se vea, digamos... No es que se dobla en 4, 5, no, 6. se dobla solo por la mitad y se emite el Y voto. se deposita en la Se urna. deposita en la urna. Bien. Nadie puede tocar Hay que nuestra mostrarle boleta. a los fiscales y a las autoridades de mesa que la boleta es la autorizada. Está otro cambio que A hubo ver. con esta ley electoral. Solo la firman los presidentes de mesa, por lo tanto la boleta no va a tener, que era algo que era de control de los partidos políticos, también saber que habíamos estado... Hemos que habíamos hecho ese firmado. trabajo durante muchos años. Ahora, digamos, se desdibujó mucho el rol del fiscal de las distintas fuerzas políticas. Van a tener mayor protagonismo al momento del recuento, pero Claro. después Durante el la transcurso, elección claro, no. casi que no, excepto que surja algún problema que esperemos que no Normalmente suceda no ocurre y que acá. normalmente no sucede acá. Así que bueno, es eso, esas recomendaciones, ir a votar, ir a votar porque la democracia es una conquista nueva para el pueblo argentino. Todos dicen, ya estamos cansados, recién llevamos 40 años, somos una democracia joven, hubo gente que dio la vida por esta democracia. Entonces no podemos dejar pasar este momento importante. Tenemos la oportunidad por la que mucha gente luchó de decidir con nuestro voto qué es lo que nos parece mejor. Nos podemos equivocar, podemos Sí. pensar diferente, pero es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ir a votar es importante porque afecta nuestra vida cotidiana y Habitualmente, las decisiones que se toman... en las elecciones de medio término, Mirna, normalmente pasaba muy poco del 50% de asistentes a la mesa a votar. Esto lo hemos visto, a veces el 60%, Sí, pero entre nunca el más de eso. 50 y el 60, por eso fue bastante de sorpresa en la provincia de Buenos Aires la última elección, porque fue a votar mayor cantidad ¿Y vos creés que de va a gente, pasar de lo mismo ahora? participación. Bueno, Villa La Angostura es particular, vamos a hablar de nosotros Sí. también. Hay particularidades. Hay mucha gente que a veces cuando está descontenta, en lugar de ir y mostrar su descontento en las Eligiendo, urnas, claro. eligen no ir a votar. Pero yo confío en que la gente se va a acercar a votar y va a expresar su opinión. Yo estuve mirando el pronóstico. Feo para variar en Feo, esta fecha. para variar, sí, va a Para estar- variar vos cuando también lo llueve, viste. nieva, sí, miro siempre antes Sí. de la elección, porque bueno, nosotros estamos desde temprano y tenemos que Claro. pensar en distintas Y cuestiones ya tienen para el día. fiscales, ya tienen todo preparado. Tenemos digamos. esto resuelto, mañana tenemos una reunión de fiscales con una capacitación que hacemos siempre, por más que la mayoría ha Ya tiene participado en experiencia, otras, también hay gente nueva que se incorpora y siempre está bueno refrescar cuál es el rol que tenemos y sobre todo ir con tranquilidad y sabiendo esto, que es una oportunidad valiosa y que podemos manifestar lo que queremos para nuestro país, y yo siempre esperanzada de, más allá de los resultados, que los gobernantes de turno escuchen y puedan modificar aquellas cosas que le están haciendo daño hoy a las argentinas y los argentinos. Mirna, ya me quedé sin tiempo, estamos a 10 minutos de las 22, ¿no? Por lo tanto, tengo que ir cerrando ya esta Te agradezco alternativa. muchísimo el espacio No, por favor. y la posibilidad de que también nuestra senadora salga en directo, como un último mensaje Sí. con las angosturenses y los angosturenses. Y bueno, nos veremos el domingo. Y ahí cumpliendo estaremos. nuestra Nos cruzaremos responsabilidad. seguramente nos cruzamos. en las escuelas como pasa en todas las elecciones, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, Mirna, muchas gracias.